Hola, bienvenido a Stairway Church Miami. Hoy podrás ser parte de nuestra experiencia online. Aquí vas a poder recibir un mensaje muy especial que te va a ayudar a conocer a Dios. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook como Stairway Church Miami. Si deseas que oremos por ti, escríbenos un mensaje directo. Estamos por comenzar, pero antes te invito a que compartas esta experiencia con tu familia, amigos y en tus redes sociales. Saludo especial, familia de Stairway Church Miami. Bienvenidos a nuestra transmisión online. Es un placer y es un privilegio poder estar ahí o llegar hasta tu hogar, hasta tu dispositivo. Saludo especial para las personas que se conectan por primera vez y a todos los que son parte de nuestra comunidad. Esperamos que estén pasando un tiempo de tranquilidad, un tiempo de paz, a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Y digo de lo que Dios va a hacer porque necesitamos estar confiados en Dios. Hay mucha expectativa de todo lo que está pasando alrededor del mundo para salir ya prácticamente de esta cuarentena, para la reactivación de nuestra vida diaria, cotidiana o nuestra vida normal, y también de la reactivación de muchas partes de lo que son las compañías, el comercio, etcétera, nuestras actividades, nuestra vida profesional y aún todo lo que concierne el cuidado que necesitamos tener de ahora en adelante. Una de las preguntas que surge para continuar con la serie de estos 40 días, esta cuarentena que hemos tomado, para hablar de esta serie que hemos titulado Cree, hoy la pregunta es: ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Quiero que puedas analizar esta pregunta desde el contexto de lo que ha sido tu vida, no en los 2 últimos meses, sino tal vez en los últimos años de ella. ¿Por qué? Porque sé que en este tiempo de cuarentena muchos hemos tenido tiempo libre. Pero también cabe hacerse la pregunta porque nos damos cuenta en qué estamos invirtiendo ese tiempo libre. Ahora que tal vez hemos estado en casa y hemos podido tener más tiempo para tantas cosas, esto nos lleva a una autoevaluación, que eso es lo que hemos querido en estos 40 días, que tengamos o lleguemos a una autoevaluación de lo que es nuestra vida y de lo que es nuestra relación con Dios dentro de todo esto, para encontrar el propósito de Él para nosotros. Tengo una lectura base para el día de hoy que está en el libro de Efesios capítulo 5, verso 15 al 18, y quiero que leamos. Dice: así que tengan cuidado cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, porque a través de ella nos estás llamando a la sabiduría. Nos estás llamando a que sepamos aprovechar el tiempo que ahora cada vez se acorta y en lo cual hemos tenido que reflexionar de ahora en adelante cómo lo vamos a utilizar. Señor, yo te pido que esta palabra llegue a cada corazón y a cada vida tal cual como la transmitiste a mi corazón. Te pido que seas tú y no yo. Y te pido, Señor, que lo que hoy aprendamos traiga cambio, traiga transformación, traiga tu vida, Cristo, a nosotros, haciéndonos mejores personas y encontrando aún en todo esto parte de nuestro propósito, para que entonces, colocándolo delante de ti, Señor, lo podamos llevar a cumplimiento en estos días tan difíciles, Señor, que es tan importante que pensemos en cómo invertimos nuestro tiempo.
Y esto lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero recordarte entonces en este pasaje 3 puntos. Pablo nos está hablando de 2 tipos de personas. Él nos está hablando de los necios y de los sabios. Dice que los necios desperdician el tiempo. Desperdiciar el tiempo es lo que nosotros llamamos como procrastinación. Procrastinar significa posponer o aplazar tareas, deberes y responsabilidades por otras actividades que nos resultan más gratificantes, pero que son irrelevantes. Eso quiere decir que no priorizamos las cosas que realmente son importantes para hacer. Pablo también nos habla de otro tipo de persona que son los sabios. Son aquellos que aprovechan el tiempo. Cuando una persona es sabia, sabe cómo aprovechar el tiempo, y esa persona el tiempo lo invierte de una buena manera, entendiendo que la inversión de lo bueno que está invirtiendo es multiplicación, porque inversión significa multiplicar. Y una de las preguntas que llega entonces en este capítulo, en este pasaje bíblico, dice: ¿por qué necesitamos sacar el mayor provecho en estos días malos? Porque el tiempo cada vez se acorta más. El tiempo es algo que ahora que estamos pasando por este tiempo de cuarentena, por este golpe de pandemia, es donde donde nos enterábamos tal vez, o llegábamos a recapacitar en que estábamos malgastando el tiempo en muchas cosas. Como hoy en día hay tantas distracciones como las redes sociales, que son muy buenas, que tal vez son informativas, que nos han acercado a amigos y a familiares, que son ya parte de la industria también y del comercio. Pero eso no quiere decir que no nos lleven a desaprovechar el tiempo. ¿Por qué entonces necesitamos sacar el mayor provecho en estos días que han sido difíciles? Quiero llevarte a cómo lo dice Santiago en el capítulo 4, verso 14. Él dice: ¿cómo saben que será su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Esta pandemia y este tiempo que está viviendo el mundo entero nos ha enseñado, tal cual como lo dijo Santiago. No sabíamos qué iba a pasar. Nadie se imaginaba lo que íbamos a vivir. Y nadie tampoco se imaginaba que muchas cosas se iban a esfumar, que muchas cosas se iban a desvanecer, que muchas cosas se iban a derrumbar, que muchas cosas se iban a caer, que muchas cosas nos iban a llevar tal vez a la incertidumbre y al temor, que muchas cosas y muchos planes iban a terminar siendo eso, solamente planes. Pero la palabra de Dios dice que Dios tiene planes para nosotros, planes buenos, planes maravillosos para darnos un futuro y una esperanza. Así que lo tercero entonces sería que no actuemos sin pensar. Este pasaje dice: no actúes sin pensar. Actúa como Dios quiere que tú actúes. Y es más, Él nos hace una comparación cultural. Dice: no se emborrachen, porque eso los va a llevar a arruinar su vida, a perder el tiempo. ¿Qué pasa? Culturalmente hemos aprendido una forma de distracción. No solamente hablamos de emborracharse, hablemos de perder el tiempo, hablemos de hacer actividades que no edifican, hablemos de cosas en las cuales no estamos llamados a hacer, cosas en las cuales no estamos llamados a entrometernos, cosas en las cuales nosotros le dedicamos más tiempo que a lo que verdaderamente le tenemos que dedicar tiempo. La cultura o el diseño cultural, las costumbres nos han llevado a que nosotros tomemos un plano o una visión de qué manera tenemos que celebrar ciertas cosas en nuestra vida. Y eso a la larga nos deja ver que muchas de esas cosas
nos apartan, nos sacan del camino, nos sacan del propósito y también nos hacen perder el tiempo. Aquellas personas exitosas son las que saben invertir su tiempo. Yo, preparando esta serie, preparando esta enseñanza, me daba cuenta que cada vez le tengo que pedir a Dios cómo debo aprovechar mi tiempo, cómo debo hacer para que entonces yo pueda saber invertirlo y llegar a ser esa persona que Dios quiere que yo sea. La persona que Dios quiere que nosotros lleguemos a ser es un tipo de persona que nos habla también aquí en Efesios. Él dice que seamos llenos del Espíritu Santo, que siendo llenos del Espíritu Santo es Dios quien nos está guiando. ¿Y por qué la comparación con embriagarse? Embriagarse es salir de sí, de nuestra actividad normal de pensar y comportarnos de una forma en la cual no nos damos cuenta y no hay conciencia de lo que hacemos. Mientras que ser llenos del Espíritu Santo, que lo compara en la Biblia, puede ser que cuando eres lleno del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo toca tu vida, sé que muchos lo has sentido, sé que ahí donde estás, tú puedes haber sentido alguna vez el toque del Espíritu Santo, el quebranto que puede llegar a hacerte sentir el Espíritu Santo cuando lloras, cuando te provoca levantar las manos, cuando tú sientes esa llenura. Y muchas veces algunas personas lo quieren comparar con embriagarse. Pero quiero decirte algo porque veo a muchos líderes enseñando que hay que embriagarnos del Espíritu. Déjame decirte que cuando tú te embriagas con licor es muy diferente a ser lleno del Espíritu. Embriagarse es salirse de sí, es salirse de la conciencia que tú puedes tener en tu comportamiento y terminas haciendo cosas de las cuales no sabes o no puedes controlar. Mientras que cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, es lleno de sabiduría, es lleno de percepción, es lleno de revelación de Dios en ti, porque el Espíritu Santo está dentro. No es algo que tú te tomas para que te embriagues, no, es alguien que vive dentro de ti, que te llena en sí con lo que Él es, con lo que Dios es, para que entonces en esa sabiduría tú puedas aún poderte comportar y tener dominio propio de las cosas que tú tienes que hacer. Entonces, la pregunta ahora sería, más bien, no cómo o qué haces tú en tu tiempo libre, sino más bien cómo Dios quiere que tú inviertas tu tiempo. ¿Cómo Dios quiere que tú inviertas tu tiempo? Yo quiero que ahí donde estás, si estás solo, te hago esta pregunta. ¿Cómo Dios quiere que inviertas tu tiempo? Pero si tienes a alguien al lado, por favor, pregúntale, ¿cómo Dios quiere que inviertas tu tiempo? En la palabra de Dios, en el libro de Efesios, Pablo, al comienzo de este libro, le está hablando algo a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Lo que leímos hace un rato era ya el final de este libro. Y ahí en ese final podemos darnos cuenta cómo Pablo les está hablando de aquellos días malos. Cómo Pablo les venía advirtiendo de que venía en esos días malos un choque espiritual para la vida de ellos. ¿Qué es ese choque espiritual? No solamente que se enfrentaban a lo que había en el mundo, lo que estaba pasando alrededor de ellos en esos días que tal vez pudieran ser malos, pudieran ser días difíciles como los que todos estamos viviendo en este momento en el 2020, sino que también eran días donde entonces lo espiritual venía a chocar en la comunión de las personas. El libro de Efesios nos habla de la base que hay en el conocimiento de Jesucristo como el Hijo de Dios, que cuando Él resucita por el poder del Espíritu Santo, entonces al nosotros entregarle nuestra vida a Él y tener esa fe en que Él era el Hijo de Dios, dice que inmediatamente nuestro espíritu nace nuevamente y Él nos sella con su Espíritu Santo para declararnos sus hijos y presentarnos como una herencia al Padre también. Y nuestra herencia también ser el mismo Espíritu Santo que habita en nosotros. Ese Espíritu Santo sería entonces el que le enseñaría a la iglesia a cómo debía crecer, a cómo debería de estudiar, cómo debería de tratar de conocer a Dios, cómo debería de comportarse, cómo debería de guardar la unidad en aquellos dones que estaba dando a las personas que hacían parte de la iglesia, y en esos dones crecer
también en el conocimiento de la palabra, para que entonces la unidad, la comunión, la fraternidad, el amor de Dios en ellos no se perdiera y el tiempo se bien utilizara y después no se viera golpeado, porque si todos lograban algo juntos y no los tocaba la división, no los tocaba la envidia, no los tocaba el celo, no los tocaba la traición, que era lo que estaba pasando ahí, ellos no se iban a ver enfrentados después a tener que volver a construir. ¿Por qué? Porque hay alguien que quiere de alguna manera que tú no construyas. Y hay un tiempo para todo. ¿Qué dice entonces el libro de Efesios, donde Pablo ya venía tratando de encaminar y colocarle bases a esta iglesia? Dice Efesios 1:17, y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Como les decía, Pablo estaba tratándole desde el principio, desde Efesios capítulo 1, tratándole de decir a la iglesia, necesitan crecer en el conocimiento de Dios. Necesitan tener sabiduría espiritual. Necesitan tener percepción de lo que viene más adelante. Nosotros estamos acostumbrados a formar familias o a ser formados en familias. Como nuestros padres nos formaron, nos encaminaron y nos visionaron para lo que venía más adelante. En el colegio, en la universidad y por qué no en nuestros trabajos, en nuestras profesiones nos entrenaban para visionarnos para lo que venía más adelante, para prepararnos, para prevenir, para invertir, para ahorrar, para saber cuándo gastar y cuándo no. Toda esta preparación nos hace ver que de alguna manera nos habíamos desenfocado y en ese desenfoque, en este momento que vivimos este remesón en el mundo entero, nos dimos cuenta que habían partes de nuestra vida que habían sido descuidadas. No sé qué parte ha sido descuidada en tu vida. ¿Por qué? Porque en lo que más hay un hoyo grande, o en lo que más, como decimos en Colombia, hay un bache, hay un surco que tú tienes que volver a labrar, te vas a dar cuenta que ahí era lo que tal vez habías descuidado. ¿Y por qué entonces Pablo le dice a ellos que necesitaban crecer en el conocimiento de Dios? Porque en este tiempo la iglesia necesita regresar. La iglesia no es este lugar. La iglesia somos tú y yo. La iglesia son las personas que han decidido creer en Jesucristo como el Hijo de Dios y que entonces se reúnen para adorar a Dios. Están en una unidad de fe. En este momento la unidad de fe no depende del lugar donde nos reunimos. La unidad de fe depende del lugar donde tú estás y que en ese lugar tú hagas entonces lo mismo que muchas personas en sus otros hogares también están haciendo, que es tal vez orando y adorando a Dios. La iglesia entonces necesita regresar a su lugar de origen porque ahí nos damos cuenta que se unifican 3 puntos importantes para nosotros. Dice que el primero es en Cristo. ¿Por qué? Porque tú y yo nacimos en Cristo. La iglesia fue edificada en Cristo, que es la roca. Ahí todo comenzó. Y entonces en Cristo todos aquellos que le seguían decidieron entrar en un tiempo de comunión con Dios y en una unidad del Espíritu Santo. Y eso lo hicieron a través de la oración, a través del ayuno, a través de la adoración. Eso lo habla en Hechos capítulo 2, 47. Dice que se reunían unánimes. Dice que eran uno solo, que compartían los alimentos, que veían milagros y que Dios cada vez añadía a la iglesia a aquellos que iban a creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero las casas o los lugares donde se reunían eran el lugar físico. Hoy en día nosotros no nos podemos reunir en la casa como un lugar físico. Cada uno está en su hogar. Y aún saliendo de esta pandemia nos damos cuenta, o de esta cuarentena a causa de la pandemia, nos damos cuenta que por precaución, por protocolo y aún por prudencia no podemos reunirnos en las casas como iglesia. ¿A qué te quiero llevar? Que entonces el origen de la iglesia no fue en las casas solamente. Ese fue el lugar físico. El origen de la iglesia es algo más importante. El origen de la iglesia fue en Cristo, en la roca. Y en Cristo entonces
dice Hechos 1:14, que la madre de Jesús, sus hermanos y aquellos discípulos, los que eran los apóstoles, se reunían en un lugar donde se hospedaban, un lugar prestado. Y en ese lugar dice que constantemente se encontraban en oración y en adoración. ¿A qué te quiero llevar? A que necesitas volver al lugar de origen en tu conocimiento del Hijo de Dios. Aquel lugar donde tú le entregabas tu vida a Dios, aquel lugar donde te apartabas para tener comunión con Dios, unidad con el Espíritu Santo. Aquel lugar donde tú oras y donde tú también adoras a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el lugar de origen de la iglesia no es un lugar físico. El lugar de origen de la iglesia es un lugar espiritual. Está en Cristo por medio de la oración y la comunión con los creyentes. Con esto nos podemos dar cuenta entonces de que nosotros estamos invirtiendo el tiempo que Dios quería que invirtiéramos en Él de una manera errada. ¿Por qué? Porque si tú ves hoy en día a través de las redes sociales, nos damos cuenta cómo los deportistas, aún en su tiempo libre, continúan preparándose. Suelo seguir a algunos jugadores de fútbol y veo cómo toman su tiempo libre para continuar entrenando, para continuar ejercitándose, para aún con su familia de pronto hacer esas mismas actividades. Eso no quiere decir que el tiempo libre nosotros se lo podamos dedicar a otras cosas que también nos gusten. Pero sí es importante que entonces del tiempo que tenemos, porque todo tiene su tiempo, dice el libro de Eclesiastés, ese tiempo se vuelva hábito para nosotros y se vuelva también un tipo de disciplina donde haciendo varias disciplinas diariamente o semanalmente podamos cubrir todos los frentes que necesitamos cubrir sin descuidar otros. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta entonces también que hemos descuidado nuestra relación con Dios. Importante, Dios no está esperando que tú le des el tiempo libre a Él. ¿Por qué? Porque Dios quiere que también tú disfrutes de tu tiempo libre, que tú también descanses. Pero Dios sí está esperando que Él sea el primero en tu vida. Dios no está esperando que tú le des el tiempo libre, porque entonces sería darle como lo último, porque sabemos que tenemos prioridades. Yo sé que nuestras esposas, ellas quieren el tiempo más importante también como familia. Me doy cuenta como hombre que muchos de los hombres necesitamos la ayuda idónea. Aquella esposa, aquella mujer que siempre nos está recordando ese tiempo que necesitamos pasar en familia, ese tiempo de calidad que necesitamos pasar con nuestros hijos, ese tiempo donde nos reímos, donde nos divertimos, donde salimos a ciertos lugares en familia y donde a veces muchos, por estar pensando en el trabajo o dándole prioridad a otras cosas, entonces lo descuidamos. Por eso Dios está esperando ser el primero en tu vida y que le des prioridad, a la relación que vas a tener con Él. Y eso determinará la productividad de cómo invertir entonces tu tiempo libre. ¿Por qué? Dice, lo que hago con mi tiempo libre revela el tipo de persona que yo soy. Lo que hago con mi tiempo libre revela el tipo de persona que yo soy. Por eso, si tú eres un hijo de Dios, tú no solamente le vas a dedicar a Dios tiempo libre. Por el contrario, el primer día de la semana, el domingo como hoy, nos reunimos para conocer a Dios. Pero tú individualmente, personalmente, allá en tu casa, diariamente, tener un tiempo donde tú le entregues la primicia a Dios. Porque Dios dice en su palabra, en Mateo 6:33, dice, pero primero busca el reino de Dios, busca su justicia y todas las demás cosas que tú necesitas serán y van a ser añadidas. Dios está dándote una promesa. Dios te está diciendo, búscame a mí primero, invierte tiempo en mí. Aún si tú inviertes tiempo en mí, yo te daré tiempo libre para que tú disfrutes de aquellas cosas que quieres disfrutar. Yo voy a extender todo tu tiempo, yo voy a multiplicar tu tiempo si tú inviertes. Por eso les hablaba de que la inversión es multiplicación.
Porque cuando tú inviertes tiempo en aquel que te creó, en aquel que te formó, en aquel que te dio propósito, en aquel que ya sabe qué venía en tu pasado, qué está dándose en tu presente y qué va a pasar en tu futuro, Él ya también ha determinado el tiempo que tú necesitas. ¿Para qué? Para tener en familia, para tener para tu trabajo, pero todo con una disciplina. Así que hoy quiero llevarte entonces a una historia en la Biblia. Y tú dirás, bueno, pero yo quisiera tener tiempo para tantas cosas. ¿Y por qué se me habla de que necesito regresar a un lugar de origen en Cristo, en comunión, en adoración, en ayuno, en oración? ¿Y será que todo el tiempo me la tengo que pasar así? No, eso no es lo que te estoy tratando de decir. Lo que te estoy tratando de decir es que el tiempo de prioridad con Dios es tan importante como la formación que tú tienes para tu trabajo, para tu vida profesional, para tu familia y para otras actividades. Cuando tú tienes el tiempo que tú le dedicas a Dios bien invertido, entonces vas a tener sabiduría, como lo veníamos aprendiendo, y percepción de cómo también invertir el tiempo libre que tú tienes. Muchos desperdiciamos el tiempo. De una de las maneras en que desperdiciamos el tiempo son las redes sociales. Tú te puedes sentar, y yo no soy tan bueno, tan amplio en las redes sociales. Me gusta, incursiono, veo algunos amigos, familiares, pero la verdad es que en las redes sociales sigo a las personas que también de las cuales yo aprendo, de las cuales edifican mi vida. Y tal vez lo que me gusta ver bastante son videos de fútbol. Soy apasionado por el fútbol, me gusta el soccer y a veces paso bastante tiempo mirando videos de fútbol, de los mejores goles, de los mejores jugadores, de las historias de algunos equipos. Pero también me doy cuenta que si lo hago en un momento inadecuado y no lo invierto dentro de mi tiempo libre, de mi tiempo de diversión, después me estoy parando a aquel tiempo que le he dedicado más de media hora y me estoy parando para hacer mis otras actividades y estoy haciéndolas ya atrasado. Necesitamos tener un tiempo, un horario y un calendario para estas cosas. Por eso quiero llevarte entonces a la historia de aquel rey. El rey que era conforme al corazón de Dios, el rey David. Quiero llevarte a esta historia porque fue como un adorador, dice la Biblia, como aquel pastor que cuida sus ovejas, en la forma en que David tenía una relación con Dios. Dice que él tocaba el arpa, él componía canciones y componía la mayoría de los salmos que hoy vemos en la Biblia. Él adoraba a Dios, le daba exaltación a Dios, conocía de cerca a Dios. Y David había experimentado entonces la fuerza y el poder de Dios y de lo que él podía hacer en su vida, de lo que Dios podía hacer en su vida. Fue entonces como Dios lo forma para ser el rey de Israel. Pero ya siendo el rey de Israel, aquello que tal vez no estaba acostumbrado en su vida de pastor, entrando en una responsabilidad tan grande de lo que tal vez un hombre pueda soñar, a ser el rey de todo un pueblo. No sé tú qué has soñado, a dónde has querido llegar. Esa responsabilidad, esa tarea de ser rey, hizo que él dejara de priorizar su tiempo. Hizo que él dejara de darle a Dios el primer lugar. Hizo que él perdiera la perspectiva de poder usar bien su tiempo libre. Y en vez de dedicarlo a Dios o a cosas que eran edificantes para su vida, lo que hizo fue perder, y eso le trajo consecuencias. ¿Y qué pasó con este rey? Quiero entonces llevarte al libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 1 y 2. Dice que en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, importante esto. Gracias. Cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén.
Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó después del descanso de mediodía, en su tiempo libre. David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Antes de continuar con la historia, el tipo de descanso en que estaba David, tal vez era un tipo de descanso legal. Él era el rey y no había decidido salir a la guerra, pero él debería haber estado en la guerra. Pero el tipo de descanso que se tomó David, sin priorizar la guerra en que se encontraban, hizo que se desenfocara de lo que realmente él tenía que estar de sumo cuidado. ¿Cómo tú entonces utilizas tu tiempo? El descanso no es tiempo perdido. El descanso es tiempo invertido en ti mismo y lo necesitamos. De hecho, mi esposa y yo hemos aprendido que el tiempo de descanso es donde realmente no deberíamos hacer nada, absolutamente nada. Todos los seres humanos necesitamos tener un tiempo de descanso donde no salgamos corriendo a dejar a los niños al colegio, donde realmente no tengamos que cocinar, donde realmente no tengamos que salir a cumplir un horario. Necesitamos, donde no tengas que ir al banco, donde no tengas que ir a comprar algo para tu casa. Necesitamos un tiempo de descanso. Pero también necesitamos examinar de qué manera estamos tomando el tiempo de descanso. Hacer una lista de prioridades. Porque si no haces la lista de prioridades, el tiempo de descanso tú lo vas a utilizar en algo que entonces no lo deberías utilizar, aunque sea tu tiempo de descanso. ¿Por qué? Porque David vio a una mujer de una belleza singular. Dice que entonces la mandó a llamar. Te voy a parafrasear toda la historia y te la voy a resumir. Dice que la manda a llamar y se da cuenta y le cuentan pues que ella es Betsabé, la esposa de uno de sus guerreros. Pero dice que cuando la manda a llamar, dice que David se acuesta con ella. Y después de unos días, Betsabé le manda a decir a David que ella está embarazada. Están llegando entonces el ejército de Israel de la guerra y él manda a llamar al Urías Eteo, al esposo de esta mujer. Y él le pide por favor que venga al palacio, que descanse y que se vaya con un regalo que David le había preparado a su casa para que él tuviera relaciones con su esposa. O sea que David quería tapar el pecado que había cometido, la traición que había hecho. Pero dice que Urías, de una manera leal, no quiso moverse del palacio porque sabía que la guerra estaba de pleno y que algo podía pasar y no podía descuidar el palacio. Y dice que durmió a las puertas del palacio. Y David le dijo al otro día: ¿qué hiciste? ¿Por qué no te fuiste para tu casa? ¿Por qué te quedaste ahí? Y Urías le dijo: no, mi rey, yo no debería haber salido a ningún lugar. Esto es lo que yo tengo que hacer. Y dice que aún volvió y se quedó cuidándolo. ¿Qué pasó? David no pudo entonces ya ocultar o tapar el pecado y la traición que había cometido. ¿Y qué le tocó hacer a David? Dice que nuevamente cuando salieron a la guerra, entonces él pidió a los altos generales que pusieran a Urías, el Eteo, de frente a la guerra para que entonces lo mataran. Cuando vino el reporte de la guerra, dice que entonces Urías había muerto y Betsabé, su esposa, había pasado un tiempo de luto. David la manda a llamar para que se convierta en su mujer. Pero venía en camino un hijo. Y ese hijo iba a sufrir las consecuencias del pecado de David. Y en medio de todo el palacio se acerca entonces un profeta, el profeta Natán. Y delante de toda la gente que lo acompañaba en ese momento, a David se le acerca y le dice: mi rey David, quiero contarte algo que nos tiene indignados. Hay un hombre muy rico que tiene muchos ganados, muchas reses, muchas ovejas. Y tiene una visita, y esa visita llegó para que ellos tengan un banquete en su casa. Y este hombre adinerado, en vez
de matar una de sus reses, ha decidido ir a donde un hombre pobre que no tiene nada absoluto, pero tiene una ovejita que la crió desde niña y es hasta parte de su familia, y ha decidido quitársela, matarla. ¿Para qué? Para ponerla de banquete y de comida ante todas sus personas invitadas. El rey David se levanta también indignado y dice: ¿dónde está ese hombre? Tráiganlo acá. Ese hombre tiene que morir. Y el profeta le dice: David, ese hombre eres tú, que teniendo todo el palacio, teniendo todo lo que Dios te ha dado, teniendo tantas mujeres para escoger, decidiste acostarte con una mujer ajena y también decidiste matar a su esposo para quedarte con ella. Dice que inmediatamente David entró en reflexión. Dice que rasgó su ropa y se fue a la presencia de Dios. ¿Y qué pasó ahí? Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 16-17. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo. ¿Por qué? Porque el profeta vio la reacción de David, vio su arrepentimiento, y el profeta Natán le dijo a David: ¿sabes qué, David? Dios conoce tu corazón y Dios sabía que te ibas a arrepentir, pero la consecuencia de lo que hiciste es que el hijo que Betsabé, que ahora es tu mujer, no nacerá, ese hijo morirá. Entonces dice que David entró en súplica a Dios. Súplica es oración constante. Súplica es pedirle y acercarse a Dios de una manera desesperada. Dice que así se acercó David a Dios para que perdonara la vida de su hijo. Dice, y no comió, entró en ayuno. Y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Dice que se extendía cuerpo entero en el piso para orar y clamar a Dios. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, al séptimo día, 7 días, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones. Cuando el niño estaba enfermo, se decían: ¿qué locura hará ahora que le digamos que el niño murió? Pero cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. De inmediato, David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones y se cambió de ropa, y luego fue al tabernáculo a adorar al Señor, y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Dice que David se levantó del suelo donde estaba orando, donde llevaba 7 días ayunando. Era algo que por ser rey, que por haberse desenfocado, que por haberse alejado de Dios, él había perdido. Esos tiempos de comunión con Dios, esos tiempos de oración. Y no solamente eso, cuando murió su hijo, él aceptó la soberanía de haber tenido que vivir la consecuencia de perderlo a causa de su pecado. Pero entonces, en vez de renegar y volver atrás, dice que se vistió, se puso lociones, se fue para el templo y se presentó delante de Dios para adorarlo. Era algo que David, cuando era pastor, había aprendido, pero como rey, por sus tareas, lo había dejado. ¿Qué tantas cosas nosotros antes de la pandemia habíamos dejado de hacer? ¿Qué tantas cosas nos habían desenfocado y habían hecho que perdiéramos el tiempo? ¿Qué haces con tu tiempo libre? Mi pregunta es: ¿cómo quieres tú invertir ahora tu tiempo libre? Escuchando esta historia. Ahora sí podemos llegar al entendimiento de por qué Dios quiere ser lo primero y de por qué Dios quiere que invirtamos tiempo en Él. Porque lo que invirtamos en Él va a ser multiplicado y Él nos va a dar tiempo para otras actividades.
que Él sabe que las necesitamos. Porque cuando invertimos tiempo en Dios, Dios nos da la capacidad, la percepción, la sabiduría de no actuar como necios y malgastar o procrastinar, sino actuar como sabios, invertir, multiplicar, crear, sembrar, ser creativos. ¿Qué cosa recuperó David a causa de la enfermedad de su hijo? ¿Qué cosas recuperó David a causa de la muerte de su hijo? Este tiempo ha sido difícil para el mundo entero. Llevamos prácticamente ya 5 meses y medio, casi 6, desde que todo empezó en China. Y el mundo entero ha sufrido enfermedad, el mundo entero ha sufrido muerte a causa del desenfoque del mismo mundo, el mismo sistema, la sociedad, de los gobiernos y los hijos de Dios que somos la iglesia. Nos hemos desenfocado y no habíamos visto que habíamos priorizado cosas irrelevantes, cosas que no cabían dentro de un plano y un propósito que Dios trazó para cada uno de nosotros. Y nos ha tocado entrar a un nivel de reflexión el cual tenemos que tomar medidas, tenemos que tomar calendarios, tenemos que tomar prioridades y tenemos que darle no solamente a Dios, sino a la familia el lugar que Dios quiere que le demos. ¿Qué has recuperado tú ahora que has tenido tiempo libre? La muerte, la enfermedad, la economía, tus negocios, el estar encerrado en casa, ¿te ha hecho pensar que estás encerrado o te ha hecho pensar que tal vez estás en un retiro espiritual? Y al invertir tu tiempo en la vida de Dios, en la palabra de Dios, en la oración, en el ayuno o en la adoración, te va a determinar que tú puedas ser una persona diferente y que cuando salgamos de la cuarentena vamos a ser diferentes, nos van a ver diferentes, vamos a actuar diferente, vamos a tener sabiduría para hacer cosas que antes tal vez no hacíamos, o vamos a tener sabiduría para llevar nuestra vida de una manera tan metódica que vamos a cubrir todos los frentes que necesitamos cubrir para cumplir nuestro propósito, y no nos vamos a dejar malgastar en nuestro tiempo por aquellas cosas que ya no valen la pena. Porque estamos en tiempos cruciales, en tiempos difíciles. Y como siempre le hablo a la juventud, ¿cómo vas a utilizar tu tiempo ahora? Jóvenes no tienen el mismo tiempo que la sociedad en generaciones anteriores tuvo para malgastar. Muchos en nuestra generación y en nuestra juventud malgastamos el tiempo de una manera tal que desviamos nuestro propósito, y ahora por la gracia de Dios tal vez estamos encaminados, pero otros perdieron sus vidas. Jóvenes, este no es tiempo de perder, este es tiempo de invertir, de sembrar en los propósitos de Dios para tu vida. David recuperó algo, recuperó su relación con Dios, recuperó su tiempo de oración, recuperó su tiempo de ayuno, recuperó el adorar y darle gracias a Dios por lo bueno que él había sido y por haberlo sacado de ser un pastor a ser el rey de una nación. Pero en ese tiempo donde David suplicó, donde David rasgó sus vestidos, rasgó su corazón y su vida, en ese tiempo David también perdió algo, y no fue la vida de su hijo. Perdió algo que valía la pena que lo perdiera. Perdió su estado de pecado. Perdió el adulterio, el homicidio, el haberse robado a la mujer de otro, la mentira, el orgullo y la arrogancia que lo llevaron a hacer lo que él hizo. David tuvo que dejar atrás, en ese tiempo que aprendió a buscar a Dios nuevamente, la procrastinación, el perder el tiempo.
en reinar por algo que solo el Rey de Reyes y Señor de Señores le podía indicar de cómo hacerlo. Te pregunto en esta tarde, ¿cómo quieres invertir tu tiempo? ¿Cómo quieres invertir tu tiempo? ¿Qué vas a hacer de ahora en adelante en tu tiempo libre? No esperemos a que pasen cosas difíciles en nuestra vida como le pasó a David para recuperar el lugar de origen donde nuestra relación comenzó. El lugar de origen de la iglesia no es un lugar físico, es un lugar espiritual. Y Dios quiere volverte a llevar al lugar espiritual, donde te encuentres con Jesús, donde tengas comunión con Él y con su Espíritu Santo, donde le ores al Padre y donde adores al Hijo. ¿Por qué? Porque mi lugar de origen en mi relación con mi esposa no comenzó en el apartamento donde ella y yo vivimos hoy con nuestro hijo. Ese no fue el lugar de origen de nuestro hogar. Y el lugar de origen de nuestro hogar no fue solamente donde tomamos la bendición de Dios para comenzarlo el día que nos casamos. El lugar de origen de mi esposa y el mío fue en aquellas llamadas a larga distancia, yo acá en Estados Unidos y ella en Venezuela, donde nos conocíamos, donde nos decíamos cuánto anhelábamos servir a Dios, cuánto anhelábamos hacer algo juntos, cómo nos poníamos de acuerdo en unidad, en un mismo espíritu para un llamado que juntos solamente lo podríamos lograr. Cómo de larga distancia pasábamos 2, 3, 4 horas por teléfono hasta la madrugada, no dormíamos y nos expresábamos el amor, y cada día nos enamorábamos más, ella y yo, pero también nos enamorábamos más de Dios. Cuando hablaba con mi esposa me daba cuenta que era la mujer que Dios tenía para mi vida, porque hablaba con ella y me enamoraba de ella, pero me enamoraba más de Dios, porque al hablar con ella entendía que en ella había depositado algo que yo también anhelaba hacer y que solamente juntos lo podíamos lograr. Por eso nuestro lugar de origen no es el lugar donde vivimos, es el lugar donde se formó ese gran amor de esposos, ese gran amor de familia, ese gran amor de proyección, de objetivos, de metas, de visión y de propósito que Dios tenía para nosotros. Yo te invito a que nuevamente tú regreses al lugar de origen que Dios tiene, que Dios tuvo contigo un día. Ahí es donde mejor podemos invertir nuestro tiempo. Y todo lo demás, si invertimos nuestro tiempo en Él, todo lo demás vendrá por añadidura. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Palabra transformadora, palabra confrontadora, pero palabra de verdad, Señor, que nos lleva nuevamente a buscar tu corazón, a buscarte en el conocimiento de tu palabra y de quién eres tú. Señor Jesús, queremos conocerte más, queremos pasar más tiempo contigo. Dios, nosotros queremos que seas nuestra prioridad. Espíritu Santo, que transformes nuestro corazón, nuestra mente, nuestra manera de pensar, para que entonces podamos ser esas personas que puedan ver como tú ves e invertir el tiempo en lo que tú quieres que nosotros lo invirtamos. Hoy nos damos cuenta que muchas cosas se esfumaron, que muchas cosas pasaron, que hay tantas cosas que hoy tenemos en casa que ni siquiera usamos y no las necesitábamos. Y que asimismo hay tantas cosas en las cuales malgastábamos nuestro tiempo, que no edifican nuestra vida para lo que viene más adelante. Son tiempos difíciles y estamos viviendo tiempos finales, Dios. Pero tú, Jesús, dijiste, no son inmediatamente ya. Hay algo que voy a hacer con mi iglesia. Hay algo grande que voy a levantar en ella, y muchos conocerán de mi nombre. Y mi nombre llegará a
rincones de la tierra que jamás pensaron llegar. Y por eso hoy mi iglesia necesita invertir el tiempo en mí. Y Jesús quiere que tú lo inviertas en Él para que muchos lo conozcan a Él y conozcan lo que Dios ha hecho contigo. Gracias, Señor. Y yo te pido ahora por aquella persona que ha malgastado su tiempo, que se ha visto alcanzado por cosas que no eran prioridad, cosas que estaban robando tiempos de propósito, tiempos de familia, tiempos laborales, tiempos de trabajo, tiempos de diversión, tiempos de deporte, tiempos de edificación de ellos mismos y de su corazón. Y eso los estaba estancando o deteniendo para que corrieran hacia donde tú quieres que ellos corran. Padre, en el nombre de Jesús oro porque sé que ahí en sus hogares hay muchas personas que están diciendo: Señor, quita esto de mi vida. Arranca pecado, arranca pensamientos malos, Señor. Arranca malos hábitos, Señor. Arranca procrastinación, pérdida de tiempo. Arranca, Señor, malas inversiones. Arranca, Señor, malas compañías. Arranca, Señor, cosas que han detenido el corazón de muchos de ellos, Señor. Y yo te pido, Jesús, que por tu Espíritu Santo seamos edificados en ti y para ti. Y que ahí encontremos, Señor, lo que verdaderamente necesitamos. Y esto lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Feliz tarde. Qué poderoso tiempo y qué edificante enseñanza hemos tenido en el día de hoy. Esta semana escuchaba a un hombre de Dios decir: no es tiempo de gastar. Y creo que tú y yo estamos de acuerdo con eso. No es tiempo de gastar, es tiempo de ser prudentes. Pero también decía: es tiempo de sembrar. Y eso me pareció espectacular. Porque cuando tú y yo gastamos, que lo necesitamos hacer el día de hoy, cubrimos una necesidad de hoy. Pero cuando sembramos, nosotros estamos no solamente cubriendo nuestra necesidad de hoy, sino nuestra provisión para el futuro. Así que ya sabes, no gastes, pero sí siembra. Cuando tú siembras una semilla, créeme que no vas a tener un solo fruto, eso te va a dar mucho fruto. Y este es el tiempo donde podemos ser generosos con nuestra siembra, nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Y lo puedes hacer de diferentes maneras. Si deseas, puedes mandar un mensaje de texto con la frase Stairway Church Miami al 77977. Nos puedes encontrar también en el app de PushPay buscándonos como Stairway Church Miami. O también puedes ir a nuestra página web www.stairway.church y allí vas a encontrar el botón de dar. Gracias por tu fidelidad a Dios y a esta comunidad durante este tiempo. Tu generosidad hace posible que lleguemos a tu hogar y a los hogares de muchas otras personas. Y quiero recordarte algo que dice la palabra de Dios: el que es generoso progresa y el que siembra cosecha.